de movilidad y son temas que nos interesan a todos los mexicanos. Iniciemos. Jorge Terán, enlace legislativo de SEDATU, de Karina Licea y Alejandra Leal del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, de el licenciado Carlos Manuel Sosa Madrazo, coordinador del Movimiento Nacional del Transporte Multimodal de la CNOP, del licenciado Javier Jaramillo González, director general de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. Sea bienvenido. Igual forma, le damos la bienvenida a Claudia Gutiérrez Reyes, directora de Transporte Sustentable de la empresa DINA. Y desde luego a todos ustedes, amigos y amigas, que nos acompañan esta tarde y que se interesan por un tema fundamental como es la movilidad. Dicho lo anterior, vamos a dar inicio a la sesión y para comenzar esta reunión ordinaria de la Comisión Especial de Movilidad, me permito solicitar a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa nos apoye a constatar la existencia del quórum legal para sesionar como primera parte del orden del día. Con mucho gusto, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Le informo, presidente, que estamos presentes 3 senadores en esta sesión de la Comisión Especial de Movilidad. Por lo tanto, hay quórum legal para sesionar. Adelante, presidente. Gracias. En consecuencia, se abre la sesión y se declaran válidos los acuerdos que de la presente reunión se emanen. El orden del día de esta reunión ha sido distribuido con oportunidad. Solicito a la senadora Luz María Beristain Navarrete, secretaria de esta comisión, proceda a dar lectura del orden del día. Con todo gusto, senador presidente. 1. Lista de asistencia, verificativo y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Presentación y, en su caso, aprobación del programa de trabajo. 5. Cuenta a los integrantes de la comisión del turno para opinión de las iniciativas con proyecto de decreto siguientes. A. Que expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas para efectos de opinión. B. Que adiciona la fracción 3 al artículo 74 bis, la fracción sexta del artículo 74 ter y la fracción tercera al artículo 79 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y reforma el artículo 171 del Código Penal Federal. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la sesión. Es todo, señor senador presidente. Gracias, senadora. Ahora le solicito, sea usted tan amable, consulte en votación económica si es de aprobarse la propuesta de orden del día. Con gusto, senador presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. Sí se aprueba, senador presidente. Gracias. Para continuar con los asuntos del orden del día, en la acta de la sesión anterior, y para efectos de que fue entregado ese proyecto de acta y les hizo llegar con antelación, solicito a ustedes, si así a bien lo tienen, que se pueda dispensar la lectura del acta de la sesión anterior. A efecto de que se pueda determinar si se procede o no a la omisión de la lectura, solicito a la senadora Mariana Gómez del Campo, consulta en votación económica, si es de aprobarse el que se omita la lectura del acta de la sesión anterior. Con mucho gusto, presidente. Le solicito a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo en que se apruebe la omisión del acta de la sesión anterior, la lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, presidente. Bien, ahora si algún senador tiene algún comentario en relación al acta de la sesión anterior, sírvase manifestarlo. No habiendo ningún comentario, le solicito a la senadora Mariana Gómez del Campo consulte en votación económica si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión anterior. Con gusto, presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, señor presidente. Gracias, senadora. Para dar seguimiento
al orden del día, por lo que respecta al programa de trabajo, ese documento también les fue hecho llegar con su oportunidad, fue atendido por los señores y señoras asesoras, se atendieron todas las propuestas, se incorporaron algunos conceptos que amablemente nos hicieron llegar, y en razón de que ya conocemos el documento, propongo a ustedes, si es de aprobarse, el que se omita la lectura que contiene el plan de trabajo de esta comisión. En tal virtud, le solicito a la senadora Luz María Beristán se sirva a consultar en votación económica, si es de aprobarse, el que se omita la lectura del documento en comento. Con todo gusto, senador presidente. Consulta en votación económica, si es de aprobarse, el que se omita la lectura del programa de trabajo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, senador presidente. Gracias, senadora. Ahora bien, en razón de que ya les fue entregado y que lo conocen, de cualquier forma, pues este es el momento para hacer alguna observación, para hacer alguna propuesta de incorporación, alguna actividad adicional por lo que respecta al próximo año de labores de esta comisión, por lo que si tienen algún comentario, estamos a la orden. Adelante, senadora Beristain. Bueno, pues yo celebro que ya estemos entrando a los trabajos de esta comisión, que es un tema urgente para el país, para las 32 entidades, para el Distrito Federal, y solamente hacer la muy respetuosa recomendación de que estemos siempre, como en este momento se ha hecho, teniendo una interlocución con todos los actores que tienen que ver con la movilidad del país, con la movilidad humana. Requerimos privilegiar en primer lugar la movilidad de los seres humanos, y en este país hay problemas profundos en ese sentido. Luego, entonces, yo celebro que el Senado de la República haya dado por buena esta comisión, que haya aprobado el establecimiento de esta comisión, porque urge tomar cartas en el asunto y urge desde esta comisión y empalmados con la Comisión de Movilidad del Congreso de la Unión, diseñar las políticas públicas que todos nosotros los mexicanos con urgencia necesitamos para generar un ambiente menos estresado como el que hoy existe a lo largo y ancho de la República Mexicana por este tema de la movilidad que pareciera no tener pies ni cabeza, un poco una anarquía, pero tenemos que sentarnos con los productores, de dueños de las compañías que hacen los carros, con los transportistas que están al frente del transporte público, con los consumidores, con las personas que día a día se tienen que trasladar de un lugar a otro, que también son muy importantes a la hora de tomar las decisiones para nosotros diseñar estas políticas públicas para bien del país y poniendo por encima de todo el interés del ser humano y no necesariamente el de los vehículos. Creo que es urgente esta medida y la celebro y hago votos porque las políticas públicas que de aquí puedan surgir, las iniciativas que de esta comisión puedan surgir, sean benéficas para todos los mexicanos. Gracias. Gracias, senadora. En uso de la palabra, la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Primero, celebrar esta primera reunión de la Comisión de Movilidad, destacar que nuestro presidente fue el principal impulsor, siempre ha hecho lo propio en su estado, Jalisco, y ahora lo que estamos buscando pues es hacerlo en todo el país, poder tener mayor movilidad, generar los espacios adecuados para los ciudadanos en general, para los usuarios del transporte público, transportistas, para los peatones, para los automovilistas, entre muchos otros. Primero lo felicito por este plan de trabajo y me permito hacer algunas sugerencias que pediría fueran incluidas. Estaría proponiendo poder incluir los siguientes 3 ejes de acción en el programa anual de trabajo. El primero sería generar y proponer acciones a nivel nacional con la finalidad de disminuir los accidentes viales, que es la principal causa de muerte en personas jóvenes. Me parecería muy importante que lo hiciéramos desde esta comisión. Segundo,
generar acciones en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, con el objeto de disminuir el impacto provocado por el uso de vehículos automotores, así como mejorar el servicio de transporte público y desincentivar el uso del automóvil e impulsar la inversión en transporte público. Me queda claro que a nosotros pues no nos toca aprobar el presupuesto como tal, pero sí creo que podemos desde aquí, desde el Senado de la República, implementar las acciones necesarias para que los diputados federales le den prioridad a el transporte público, eficientarlo y no que se siga incentivando el uso del automóvil como ocurre en la Ciudad de México y como ocurre en muchas de las 59 zonas metropolitanas de este país. Entonces consideraría un tema importante que hagamos entre los 3 y que contagiemos además a los demás compañeros senadores. Y tercero, proponer la implementación de acciones de coordinación con autoridades en materia ambiental con la finalidad de disminuir los efectos ocasionados por la contaminación, especialmente originada por el uso del automóvil. Y además de esto, me gustaría, presidente, que pudiéramos en este Senado de la República generar un ambiente de movilidad en estos pues casi 5 años o ya poco menos de 5 años, que pudiéramos generar un ambiente de movilidad entre todos, de por qué si usar la bicicleta, ¿no? Que pudiéramos implementar algún día para los trabajadores, que lleguemos en bicicleta, que hagamos lo necesario para que contagiemos además a los demás ciudadanos. Y esta zona es una zona de ciclovías, entonces es un tema que podríamos explotar desde esta comisión poniendo el ejemplo. Y por último, y no quiero dejarlo de mencionar, me parecería muy interesante que desde esta comisión pudiéramos crear los espacios necesarios para escuchar a empresarios, transportistas, taxistas, usuarios del transporte público y peatones para poder desarrollar todos estos temas. Que ocupemos esta comisión para escuchar a los ciudadanos, a los especialistas. Qué bueno que nos acompañan muchos de ellos el día de hoy. Es un ejemplo de que estamos trabajando desde esta comisión con la sociedad civil organizada, pero siento que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, que los senadores de la República en este tema de movilidad y en muchos otros temas muy nobles tenemos que contagiar a los ciudadanos y los queremos aquí, escuchando sus propuestas, generando y eficientando leyes para que haya una verdadera movilidad en nuestro país, sobre todo en las 59 zonas metropolitanas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Efectivamente, este es un programa de trabajo ambicioso que sin duda vamos a sacar adelante con el acuerdo, el consenso, no solamente de mis 2 extraordinarias senadoras que me acompañan en esta comisión, de quienes me siento muy orgulloso y muy satisfecho de participar. Las 2 son entusiastas, deportistas, comprometidas con la movilidad. Mariana, que es de aquí de la Ciudad de México, que vive día a día los problemas de la movilidad y que además ha hecho interesantes propuestas e iniciativas en el Senado de la República, por ejemplo, para regular las marchas y evitar que este tipo de manifestaciones pues obstruyen la movilidad de las personas, en las que se pierden horas y horas de gente que pueda estar trabajando, que pueda estar produciendo, que pueda estar estudiando, o simple y sencillamente llegar a su casa en el menor tiempo posible, y que ya en algunas ocasiones se tornan en un problema. Iniciativas muy interesantes, audaces, que por cierto está ya en esta comisión esta iniciativa para poder estar en condiciones de emitir una opinión al respecto. Pero lo que sí me siento todavía más satisfecho es el interés de la sociedad, de escuchar aquí a quienes están trabajando en el transporte sustentable, en el ver cómo las nuevas unidades del transporte pueden utilizar combustibles que contaminen menos, cómo se pueden buscar alternativas para que con un menor espacio se pueda transportar a más personas. Hay avances importantes, desde luego la participación de SEDATU, que es la instancia de gobierno que el gobierno federal
tiene para ver este y otros temas, sobre todo del desarrollo urbano, que va caminando una cosa con la otra. Desde luego coincido plenamente con la senadora Mariana Gómez del Campo en el tema de la seguridad vial. También estaremos tratando aquí, senadora, ya una iniciativa que se presenta precisamente para buscar las alternativas en la reducción de los accidentes viales en carretera, toda vez que hay todavía muchos estados de la República que no se han comprometido o que no han legislado todavía en la materia, y que hay ejemplos exitosos como en el estado de Jalisco con el programa Curva, el programa Salvando Vidas, o el programa que aquí en el Distrito Federal se ha implementado con los alcoholímetros, y que ya se está caminando con una nueva cultura vial, que es la primera causa, como bien lo comenta la senadora Gómez del Campo, la primera causa de muerte de jóvenes entre 14 y 29 años, la cuarta causa de muerte de toda la población en general, y que sin duda tenemos que involucrarnos. Hoy estuvieron con nosotros un grupo de motociclistas de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policía de Caminos, en la que solicitan la intervención también del Senado para establecer mecanismos legislativos que se reflejen en políticas públicas para garantizar la seguridad, en principio, de las personas, que yo creo que ese es el objetivo, y de todo el trabajo que hacemos los 128 senadores, los 500 diputados, el Estado mexicano en su conjunto, trabajamos precisamente para las personas, y obviamente el tema de la seguridad es indispensable. Revisar muy bien cómo tenemos que proteger a las personas que todos los días utilizan el espacio público caminando, a los peatones, a quien utiliza la bicicleta, fomentando la infraestructura. Ya hay avances importantes de destinar por lo menos un porcentaje ya definido en el presupuesto de egresos para la implementación de ciclovías, como se está haciendo en el estado de Jalisco y como aquí en el Distrito Federal ya lo vemos, y en algunas otras entidades de la República, cómo les podemos garantizar espacios seguros para quien también utiliza la motocicleta, y desde luego a quien decide seguir utilizando el transporte convencional, que es el vehículo automotor. Sin embargo, a lo que le debemos de apostar sin duda es al transporte público masivo, transporte público que sea seguro, que sea cómodo, y preferentemente que sea económico. Yo sé que es una gran aspiración, pero eso hemos planteado, que la movilidad se debe de considerar ya como un derecho humano. Ya no es posible que las personas gasten su vida, la quinta parte de la vida de las personas, la quinta parte, esto es de veras un tiempo valiosísimo, se queda en un vehículo, se queda en un camión de transporte, porque hay quien dedica hasta 4 horas diarias de trasladarse de su trabajo a su casa, y que esto obviamente debe de cambiar, y que es un efecto que se genera en las 59 zonas metropolitanas del país, que es un problema similar y que debe haber una alternativa similar. Por eso es esta comisión que yo debo reconocer primero a mis 128 compañeros que apoyaron el que esta comisión se conformara, y desde luego con integrantes de lujo como mis 2 compañeras que conocen del tema. Digo, Mariana, que vive en la zona metropolitana más poblada del mundo, sabe de estos problemas, le entiende muy bien, y seguramente sus aportaciones van a ser muy valiosas, como las que ya está haciendo para incorporar temas muy importantes al plan de trabajo, que desde luego me sumo, creo que vale la pena incorporarlas, y que también podamos incorporar las propuestas de visita a algunas fábricas de motocicletas, algunas fábricas de unidades del transporte público que ya tenemos por aquí, y que podamos buscar alternativas, porque a fin de cuentas lo que podamos hacer aquí, si no va de la mano de la sociedad, si no va de la mano de quienes serán los encargados de aplicar la ley, que son las autoridades federales y estatales, pues no tendría sentido. Dicho lo anterior, yo celebro que se haya enriquecido este plan de trabajo, y en razón de lo anterior, pues pongo a su consideración el mismo, y por eso le solicito a la senadora Luz María Beristain ponga a consideración de los integrantes de la comisión si es de aprobarse el programa de trabajo aquí comentado. Okay. Con todo gusto, senador presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el programa de trabajo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, senador presidente. Gracias, senadora. Para agotar el siguiente punto del orden del día, y para efectos informativos exclusivamente,
Se da cuenta a los integrantes de la comisión del turno de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, documento que previamente les fue enviado y fue turnado a esta comisión para efectos de opinión. Si algún senador tiene alguna propuesta o comentario al respecto, tiene el uso de la palabra. Adelante, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, primero me da gusto que podamos pues empezar a hablar en esta comisión de movilidad del tema de legislar las marchas, manifestaciones, plantones, bloqueos y mítines. Dejar claro que no es un tema exclusivo de la Ciudad de México. Hemos visto diversas manifestaciones en otros estados de la República. Y yo sí quiero aprovechar el espacio para recordar que la intención de esta iniciativa de ley es poder lograr un equilibrio entre libertad de expresión, libertad de tránsito, poder respetar estos derechos. Aquí no estamos buscando privar a nadie de expresarse en las calles, sea del Estado de la República que sea. Lo único que queremos es poder encontrar en nuestras ciudades armoniosas, ciudades tranquilas, ciudades que se manifiesten, pero que lo hagan con orden. Me parece importante el poder mencionar que dentro de esta iniciativa estamos retomando experiencias exitosas de otras partes del mundo. Siempre la parte del derecho comparado, poder revisar legislaciones de otros países nos parece crucial. Y estamos retomando experiencias exitosas del Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto, ciudades como Nueva York, donde ya existe legislación en la materia. Y lo único que estamos buscando, y sí quiero ser muy reiterativa porque en los últimos días pues me han estado mandando muchos mensajes a través de las redes sociales que si queremos privar de la libertad de expresión a los ciudadanos, por supuesto que no. La intención de esta iniciativa no es privar a nadie de su libertad de expresión, no es privar a nadie de esa libertad de tránsito que se tiene, de esa libertad de asociación. Lo único que estamos buscando es poner orden, que sí, que la gente marche, pero que lo hagan con orden, respetando a terceros y buscando además que sea la convivencia armoniosa con usuarios del transporte público, con transportistas, con los camiones de carga, con los peatones, con los usuarios de bicicleta, con los que utilizan también la motocicleta, la motoneta, porque esa es la movilidad. A veces cuando se habla de movilidad uno piensa en automático, en un automóvil de 4 ruedas o en una motocicleta de 2 ruedas, y eso no es nada más la movilidad. Nos gustaría desde aquí pues enfocarnos mucho más al peatón, a la gente que camina, a la gente que usa el transporte público en las grandes ciudades. Y quiero para concluir decir que espero que se puedan abrir los foros necesarios, los espacios necesarios para que sigamos discutiendo el tema de por qué sí legislar al respecto. Ya tuvimos un foro muy interesante de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque además estamos involucrando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque estamos dotando de atribuciones en esta iniciativa a la Comisión, a los organismos estatales defensores de los derechos humanos, para que puedan también actuar a petición de parte o por oficio. Esta es una parte muy innovadora y sobre todo que se le pueda avisar a los ciudadanos con 72 horas de anticipación, que se puedan manifestar por ciertas vialidades, ciertos carriles, ciertos espacios públicos. Entonces yo nada más quería dejar esto en la mesa para recordarles un poco en qué consiste esta iniciativa de ley, recordársela a la gente que nos ve en el canal del Congreso. Lo único que estamos buscando, y los senadores que así la firmaron, es poder poner orden sin privar a nadie de sus libertades. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ha solicitado el uso de la palabra para este tema la senadora Luz María Beristán. Desde luego se le concede. Adelante, senadora. Muchas gracias, senador presidente, compañera Mariana.
Pues definitivamente el tema que nos trae aquí es un tema verdaderamente complejo, se antoja harto difícil, porque tenemos siempre que tener en cuenta que México es un país con un rezago impresionante en temas de derechos sociales. Tenemos que tener claro que hay asignaturas pendientes en las que estamos reprobados en este país, como es la cobertura amplia de educación, de salud, de vivienda, de derechos fundamentales y esenciales de los mexicanos. Y desde luego que es muy comprensible nosotros como legisladores que tenemos que generar la normatividad suficiente para generar un orden en el país, porque desde luego que el orden es la premisa fundamental para un posterior progreso. Y nosotros tenemos que tener siempre la sensibilidad de ir hasta los orígenes de las problemáticas que generan en muchas ocasiones las manifestaciones públicas del pueblo de México. Por citar un ejemplo, ¿no? En el caso de Camila en Chile, hoy ellos están en el gobierno. Sí, fueron manifestaciones públicas por un problema de educación muy grande. El pueblo chileno educado se manifestó y su causa triunfó. Hoy son gobierno. Entonces, sí, nosotros tenemos que generar normas, tenemos que generar un orden, pero cuidando siempre de irnos siempre hacia los orígenes y nunca olvidar que para que nosotros podamos generar este tipo de normatividad tenemos que influir también en las políticas públicas sustentables. Tenemos que recomendar desde esta comisión el antídoto para que no existan estas marchas. Va a tener que ser que todas las comisiones, tanto del Congreso como del Senado de la República, cumplan su comisión y tratemos de dar una cobertura amplia para todos los ciudadanos en salud, en vivienda, en educación, porque 118 millones de habitantes aquí hoy en muchos momentos se están viendo a ver cómo en medio de esa rebatinga de oportunidades que se antoja muy pequeña para el número de pobladores que tiene este país, cómo se van a manifestar. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser capaces de generar este orden, pero siempre analizando el origen de las causas. Sabemos los salarios que imperan en este país, que son verdaderamente lacerantes, son salarios que dan mucha vergüenza a nivel internacional. Estamos reprobados tanto en el tema salarial como en todas estas partes esenciales de la vida que antes mencioné. Entonces, por algún lugar tiene que haber una válvula de escape. Definitivamente queremos ciudadanos empoderados, queremos ciudadanos que conozcan sus derechos, que los ejerzan, pero también queremos ciudadanos, ahí es el equilibrio que tenemos que encontrar, que entiendan que tenemos que hacerlo en orden, de manera responsable, inteligente, utilizando mucho ingenio, mucha capacidad creativa para llamar la atención de los gobernantes, de los que toman las decisiones, particularmente del Ejecutivo, porque nosotros podemos presentar una propuesta, pero finalmente el que decide pues es el Ejecutivo. Entonces, creo que aparte nosotros de normar cómo se va a dar esta movilidad, podemos influir tratando de generar una política pública preventiva, mandando recomendaciones respetuosas a las otras comisiones para que no siga existiendo este déficit tan grande que hay en todas estas materias en las que yo considero que estamos reprobados, porque en México hay un déficit de desarrollo social importante. Entonces, celebro muchísimo que vamos a trabajar en esto, sé que lo vamos a hacer de manera muy consciente, pero sí recordar nada más que todas estas manifestaciones normalmente tienen un origen, una causa, y que también tenemos que atender, como en el tema de salud, los orígenes, las causas, y generar políticas preventivas y recomendaciones respetuosas para que el presupuesto se destine de manera justa a todos los sectores y deje de haber ese déficit, sobre todo en educación. Los muchachos jóvenes son los que hoy se están empoderando. Antes nos daba tristeza ver que el joven no participaba en asuntos políticos. Hoy se están decidiendo, hoy están opinando. Entonces vamos a tener mucho cuidado de no lastimarlos, de escucharlos, de generar
una normatividad, pero sin lastimar a todos los que están descontentos y que requieren del apoyo del gobierno. Gracias. Gracias. Bueno, todavía no hay dictamen, ya está tornando interesante. Seguramente cuando lo pongamos a discusión este dictamen, pues va a ser muy interesante escuchar las posiciones. Yo celebro que se interesen y participen de manera tan entusiasta como lo hacen mis dos compañeras. En este mismo punto del orden del día, y para efectos informativos, se da cuenta a los integrantes de la comisión del turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, documento que previamente les fue enviado y que fue turnado a esta comisión para efectos de opinión. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Yo sí me voy a permitir hacer, además, algunos comentarios de esta iniciativa, poner a consideración de ustedes, compañeras, una propuesta. Esta iniciativa, que tiene que ver con reformas a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, tiene que ver con la implementación de operativos de alcoholimetría en las carreteras del país. Esta iniciativa se funda principalmente por el número de accidentes que se generan en nuestro país. Estamos hablando que en nuestro país se generan 400,000 accidentes de tránsito al año, que arrojan algo así como 40,000 muertos y 90,000 personas lesionadas de por vida, con pérdidas materiales del orden de 150,000 millones de pesos, que prácticamente representan el 1.9 del Producto Interno Bruto, inclusive más que lo que podía considerarse en presupuestos, por ejemplo, para la investigación o la innovación. Por eso es importante que podamos generar dispositivos legales que logren abatir este problema. El 16% de los accidentes que se generan de tránsito son en las carreteras. Todos los días en este país transitan 6 millones de vehículos y los accidentes que se generan en las carreteras del país suelen ser pues de mayor gravedad que los que generan en las zonas metropolitanas, en las zonas metropolitanas, en razón de la velocidad en que transitan los vehículos, en razón del tiempo que reciben la atención los lesionados producto de un accidente y que suele ser más tardado. Pero también es importante destacar que, si bien es cierto, esta es una iniciativa que tiene un propósito fundamental, el propósito de salvar vidas, también es cierto que se trata de una ley o una reforma que habrá de generar acciones en cada una de las entidades de la República en donde ni siquiera se ha legislado en la materia y que puede causar algunos inconvenientes. Por eso yo les quiero proponer, si ustedes así lo determinan y en razón de que ya platicamos con el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la que les fue turnada esta iniciativa, el que se puedan celebrar por lo menos 6 foros regionales en donde escuchemos a estudiantes, escuchemos a investigadores, académicos, a propietarios de centros de consumo, que podamos escuchar a integrantes de la sociedad civil, que podamos escuchar a las autoridades locales para determinar cómo se puede perfeccionar esta legislación y también aprovechar estos foros para invitar a los congresos locales a que legislen en la materia, a que legislen en materia de seguridad vial, a que legislen en materia de prevención de accidentes, y es de ahí entonces que bien valdría la pena escuchar qué piensan en el norte del país al respecto, qué piensan en el sur, en el centro, en el occidente, y que podamos enriquecer esta opinión que habremos de dar. Hay el compromiso de parte del senador Lozano de no dictaminar en tanto no emitamos nuestra recomendación, y esta recomendación debe venir respaldada por la opinión ciudadana, como lo que aquí ya acordamos, la participación de los interesados en la materia. ¿Qué opinan los transportistas? Sobre todo los transportistas de personas, de pasajeros, en donde pues no debe haber cero tolerancia en cuanto al consumo de alcohol y drogas en la conducción de estos vehículos, porque las consecuencias están a la vista. Es un tema que reviste la mayor de las importancias, que debemos de pues verlo con mucha responsabilidad y trabajar al respecto. Por eso yo quiero poner a consideración de mis compañeras, si es de aprobarse, el que podamos celebrar, cuando menos, si es que ustedes no determinen, yo les haré llegar cuáles serían las ciudades en las que se celebrarían estos foros, y si ustedes tienen alguna otra propuesta,
de incorporar alguna otra zona del país o algún estado en lo particular, se puede hacer. Obviamente empezaremos en el Distrito Federal. Entonces, pero para antes hay una propuesta de parte de la regidora Mariana Gómez del Campo. Adelante. Perdón, senadora. Me quedé con el tiempo. No te preocupes. Bueno, a ver, yo nada más comentar, me parecería importante que pudiéramos estudiar y analizar, porque revisando la iniciativa, la parte del monto de la multa. Yo creo que el corazón de la iniciativa es que se cumpla, el objetivo de la iniciativa es que, pues mediante una imposición de multa, la gente pues cambie la actitud y hagan las cosas razonables. Entonces sí creo que es importante que la multa no sea altísima, porque si no lo único que vamos a estar haciendo es generando actos de soborno, de corrupción entre autoridades y conductores, solamente para que lo traigamos en el radar, y veo muy positivo que se organicen los foros regionales que sean necesarios, cuantos sean necesarios. Gracias, senadora. Comentarles nada más, es que esa es una de las principales sanciones, efectivamente, la multa, y la propuesta que estamos haciendo es que no viene la iniciativa que lo pudiésemos acordar con la Secretaría de Gobernación, que hoy dependen todas las instituciones de seguridad, que se puede establecer cuerpos especializados en la aplicación de estas pruebas, independientemente de los policías de caminos, de los policías federales, para que a través de mecanismos en los que se incorporen jóvenes, de preferencia con un perfil profesional, digo, el caso de Jalisco es palpable, son mujeres las que los aplican, no se ha dado el caso de un solo acto de corrupción, y efectivamente es multa como primera sanción, pero también hay que decirlo para que amablemente nos están viendo desde sus hogares, se propone no solamente la multa, se propone también arresto administrativo de 48 a 72 horas, dependiendo la concentración de alcohol en sangre, inclusive tiene que ver también con la detección del consumo de algún tipo de enervante, que también se establece ya como una sanción el arresto administrativo inconmutable, que no hay otra forma de sacar, como ocurre aquí en el Distrito Federal, y que por cierto les voy a compartir un dato. Hace 10 años que se implementó este programa en el Distrito Federal. En el 2002 la suma de muertos por accidentes viales llegó a una cifra de 690 muertos, y para 2012 el número de muertos, si apenas llegó a 90, que son muchos de todas maneras, pero apenas el 15% de lo que se producía 10 años antes. En el estado de Jalisco, una reducción del 20% a un año de que se aprobó este programa, 20% en reducción de accidentes, lo que quiere decir que sí funcionan. Efectivamente, senador, coincido plenamente con la senadora que no solamente debemos de ir por el lado represivo o coercitivo, tenemos que ir también trabajando en una nueva cultura vial a través de incorporar en los planes y programas de estudio de secundaria y de primaria temas relacionados con la seguridad vial, con la prevención de accidentes, con la prevención de adicciones, y en eso estamos trabajando. Y entonces pues yo pongo a consideración, salvo que haya otra propuesta más de incorporar a los foros para que escuchemos qué opinan. A lo mejor también nos dicen, son muy caras las multas, yo propondría que fueran menos, yo propondría a lo mejor visitas guiadas, como ya hemos estado escuchando, a los lugares donde están los coches accidentados, en fin, escuchar a la sociedad a ver qué nos dice al respecto. Lo que sí es importante es que algo tenemos que hacer, primero, para cumplir con los compromisos que México adquirió en el decenio de la seguridad vial en la ONU, y lo más importante, que podamos salvar vidas. Entonces está a su consideración el que se puedan aprobar la celebración de 6 foros regionales para poner a consideración de la ciudadanía este tema de la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pero para antes, el uso de la palabra, la senadora Beristain. Se me hace excelente esta forma de participación ciudadana. Requerimos, para legitimar cualquier esfuerzo que nosotros llevemos a cabo de redactar una iniciativa, escuchar a todos los actores y en todas las entidades. Y bueno, pido mano porque
Pues yo vivo en la ciudad de Cancún y en Cancún tenemos problemas terribles. El Boulevard Cuculcán ya no se da abasto. Muchos turistas pierden los aviones. La gente llega tarde a trabajar. Hay un embotellamiento permanente del kilómetro cero hasta donde concluye la zona hotelera. Y ahorita están todos hablando de que si se hace un puente en la laguna, de que si se hace un tren, de que si se genera una política pública en la que se incentive mucho más el transporte colectivo. En fin, la ciudadanía está opinando, las voces están escuchando, porque a veces para trasladarse de la zona atolera a la zona hotelera, que ustedes saben los contrastes en los que vive la ciudad de Cancún, de las regiones donde vive la gente en condiciones muy humildes, hasta la zona hotelera, hacen como aquí en la Ciudad de México, 2 horas para llegar a su destino y sufren sanciones severas porque en los centros de hospedaje son muy estrictos con los trabajadores de la hotelería, de la gastronomía, y hay un problema muy delicado. Yo pido mano, yo quiero que en Cancún sea uno de esos 6 foros, porque sí estamos viviendo un problema serio en el tema de la movilidad en Cancún. Bien, con la propuesta de que se incorpore como primer foro el estado de Quintana Roo, a consideración la celebración de los 6 foros. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando la mano. Aprobado. Para agotar el último punto del orden del día, se consulta a mis compañeras senadoras si tienen algún asunto general que tratar. No habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión, precisando que en tiempo y forma esta presidencia citará para la próxima reunión de la comisión. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.